El estar de pie, hermanos, delante de la presencia de Dios significa que estamos honrando a Dios y dándole honor a Él. As I had said before, it is good whenever we are able to stand to be able to declare that it is because of God Respeto al Señor. and give honor to God. Y esta mañana, hermanos, me estaba costando un poco preparar el sermón porque no encontraba la forma. This morning it was being a little bit more difficult for me to find the Cómo sermon. poner todas las cosas juntas. Pero, hermanos, hay un consejo de parte de Dios para todos nosotros. But there is an advice for all of us from the Word. Que podamos, hermanos, diferenciar. May we be able to differentiate Que podamos preocuparnos un poco más and worry a bit more por la parte espiritual de nosotros. for the spiritual part of our life. Porque muchos estamos descuidando últimamente, hermanos, estamos descuidando Because many of us are not taking el care área espiritual de nosotros. of the spiritual part in our lives. Nos estamos enfocando mucho en el afán, We are focusing more on nos estamos enfocando mucho en otras cosas on how busy we are in other y no le things, estamos dando prioridad a Dios. and we are not giving priority to God. Y el consejo de Dios en esta mañana And God's advice this morning es una exhortación. is more of an exhortation. Si usted lo quiere llamar regaño, llámele regaño. If you want to say that it's a scourging, then say that. Pero es una exhortación But it's an para todos, exhortation for all of us, para mí, for me, para todos, hermanos. and for everyone. Porque la palabra de Dios no hace excepción. No porque yo, hermanos, esté parado aquí predicando la palabra de Dios, Not just because I'm standing here preaching the word, es que yo ya la estoy cumpliendo o no necesito. is that I've already fulfilled it or I don't need it. I Yo do soy need el que it. más necesito. Amén. I'm the one who needs Entonces, it the most. el mensaje de esta mañana es, hermano, But the message this morning acerca de la verdadera riqueza. is about the true wealth. Siempre hay, hermanos, cosas opuestas. There are always things that come against us. Y esta mañana el Señor nos quiere hablar de dos cosas opuestas. And the Lord wants to talk to us about two things that are De la opposing, riqueza about wealth y de la pobreza. and poverty. Hay cosas, hermanos, que así las distinguimos nosotros. There are things that we distinguish in this way. Lo bueno, lo malo, The good, the bad, el buen corazón, el mal the corazón, good heart, the bad heart, la obediencia, la desobediencia. obedience and disobedience. Son cosas opuestas. There are things that are opposite to each other. Pero esta mañana, hermanos, el Señor quiere aconsejarnos, But the Lord wants to o advise nos us, está aconsejando ya, or is already advising, para que nosotros también no descuidemos la riqueza espiritual que solo se encuentra en Dios. so that we don't forget the true wealth that is only found in God. Porque todo, hermanos, tiene un propósito. Because everything has a purpose. El que nosotros trabajemos, The fact that we work, tenemos que hacerlo. we have to do it. No vamos a vivir de aire, no vamos a vivir de otras cosas, pero necesitamos, hermanos, We're not going to live off of también air, preocuparnos por la riqueza espiritual de nosotros. because we also need to worry about the true wealth, Para que todo lo contrario no haya pobreza espiritual en so nosotros. that there may be no poverty spiritually Porque in todos us. nos preocupamos cuando hay escasez, Because we all worry when there's a cuando shortage hacen of something. falta las cosas básicas, When there is a shortage of basic cuando things. hacen falta las cosas necesarias, When the necessary nos things preocupamos are lacking, we y worry. muchas veces hasta de más. And sometimes we worry even more than what we're supposed Muchas to. veces se nos va el sueño por la noche. And our sleep goes away. Y hermanos, muchas veces son cosas que no podemos resolver nosotros. And many times there are things that we cannot resolve on our own. Pero como decía la pastora, si las ponemos en las manos de Dios, But as the pastor was saying, if we place it in God's déjelas hands, ahí. then leave them Él there. va a tomar el control. He will take control. Gloria a Dios. Entonces, hermano, este mensaje es para nosotros de hoy que estamos aquí este día. So this message is for all of us that are here today, Y para todo aquel hermano que tal vez nos va a ver en el canal de YouTube. and for all of those that also may watch us on YouTube, Para que ellos pongan también interés por las cosas espirituales. so that they may also put some interest into the spiritual things. Gracias a Dios, hermano, que hoy tenemos esa herramienta, por decirlo así, Thanks to the Lord, we have this tool donde podemos llenarnos de palabra. where we can be filled with the word. Podemos buscar muchas veces algo
que llene nuestro interior. And we can seek something that fills the inside of us. Y hermano, le doy gracias a Dios porque no solamente, hermanos, gracias al Señor, no solamente estamos, como le dijera, bendiciendo la vida de la iglesia, And thanks to the Lord, we're not only blessing the lives of those that come to de la church, iglesia local, sino también mucha gente ha comenzado a ver estos sermones también. but many other people have also started watching these sermons. Y eso, hermanos, es para la gloria del Señor. And that's all for the glory of God. En el último sermón, hermanos, hubieron, aparte de la iglesia, yo sé que algunos lo ven por YouTube, pero hubieron como 190 vistas There was at least 190 views on the last que sermon estuvieron viendo el sermón. that were also watching. Y el with us. Señor, yo oro al Señor And I pray to the Lord para que la palabra de Dios toque sus vidas. that the word will touch their Él lives. sabe, hermanos, por qué las cosas suceden así. And God knows why things happen this way. Yo creo que Dios está bendiciendo la vida de las personas que ven estos videos And I believe God is blessing the lives of those that watch these a videos través de Nación Santa, through Holy Nation, a través de este pueblo, hermanos, que se ha comprometido con el Señor. through these people, all of us that have made a commitment with God. Entonces, hermanos, el mensaje de esta mañana So the message this morning es acerca de la verdadera riqueza. is about the true wealth. Porque hoy en día, hermanos, estamos más enfocados Because nowadays we're focused en las riquezas materiales, on material pero riches, estamos descuidando la vida espiritual but we're not taking care of our spiritual debido life al afán, due to all of our busy a querer life tener más de la cuenta o más de lo que podemos tener. and wanting to have more than what we need. Y hermano, yo no quiero en esta mañana promover el que usted descuide su compromiso o su obligación. And this morning, I don't want to promote you to stop doing the things that you are committed to. Que usted diga, no, pues el Señor dijo que no nos preocupemos, que nos crucemos de brazos y que todo va a venir I don't solo. want you to cross your arms or say, well, the Lord said I don't have to anymore. Yo creo, hermanos, que como les dije al principio, As I said from the beginning, muchas veces nos estamos preocupando de más. sometimes we are worrying more than what we are supposed to. Que el Señor nos ayude en esta mañana. But may God help us this morning. No estoy promoviendo, hermanos, que hay que parar de trabajar, I'm not promoting anyone to say that they have to stop que hay que working parar de pensar en la superación, and to stop thinking about being successful. porque tenemos que cumplir con las obligaciones familiares. Because we also have obligations in our family. Necesitamos tener, hermanos, como le dijera, pedirle al Señor que nos dé lo necesario. We need to ask the Lord to give us what is necessary. Y esta mañana, hermanos, el Señor va a hablar acerca del Dios de la abundancia. And this morning, God will speak to us about God, who is God of abundance. Y el libro de Proverbios, capítulo 5, decía, los pensamientos del diligente, del que se esfuerza, Proverbs del verse que trabaja, 5, the plans of the diligent ciertamente tienden a la abundancia, lead surely to plenty, mas todo el que se apresura alocadamente, but those of everyone who is hasty, de cierto va a la pobreza. surely to poverty. Que el Señor nos ayude. May God help us. Entonces, hermanos, lo que verdaderamente necesitamos es no exagerar, What we truly need is to not exaggerate, no irnos a los extremos, not go to any extremes de no dormir pensando, hermanos, en lo material, of not sleeping because of the material things, que un día como quiera se va a terminar. because one day all of it will end. Usted puede ver, hermanos, que nos vamos, todos sabemos que cuando morimos We all know that when we die, no nos llevamos nada. we don't take anything with us. Y el mismo Job en el capítulo 1, verso 21 dice, And Job in chapter 1, verse 21 says, desnudo salí del vientre de mi madre naked I came out of my mother's womb, y así mismo volveré and allá. I will return. Y él añade y dice, Jehová dio, Jehová también quitó. And he also adds, he said, God provided, or he gave, and he also took away. Entonces, hermano, yo no le digo que usted no esté pensando o no planeemos tener, hermanos, cosas, anhelar cosas, pero todo, hermanos, tiene que ser basado en la voluntad de Dios. So I'm not telling you not to make plans, but all of it has to be based upon the word of God, Como dije, sin exagerar. without exaggerating. Todo, hermano, se va a terminar. Everything will end one day. Y lo único que esto hace, hermano, cuando usted está exagerando, usted está
muy enfocado en tener y tener, And the only thing that it does when you're focused on having more and more es que nos enfermamos muchas is veces. that we get sick sometimes. Nos da dolor de cabeza, We get headaches, estrés, stress, no sé cómo se dice, insomnio. insomnia, Hasta insomnio, no podemos dormir a veces. and we can't sleep sometimes. Dormimos pocas horas y eso, hermano, nos va a afectar en la salud. And that also affects our health. Entonces, nos cuesta reconciliar el sueño. So it's hard for us to recover our sleep. Lo que necesitamos, hermanos, para estar saludables What we need to be healthy es alimentarnos bien y dormir lo suficiente. is to feed ourselves well and sleep enough. Gloria a Dios. La abundancia, hermanos, es la voluntad de Dios que nosotros tengamos. Abundance is God's will, that we will Cua- have things. Mire, cuando él creó al hombre, When he created man, el hombre no estaba en pobreza o en escasez. man wasn't in the middle of poverty Él or ya había lack anything, preparado todo para que el hombre lo tuviera todo. but he had prepared everything ahead of time. Usted puede ir al libro de Génesis capítulo 1. You can go to Genesis chapter 1, Él tenía un plan para la creación. where it says that he had a plan for creation. No lo creó para que viviera en escasez, He didn't create them to lack anything, sino para que viviéramos en but abundancia. for all of us to live in abundance. Todo, el hombre tenía todo a su disposición. And man had everything in his disposition. Él se preocupó y formó todas las cosas antes que el hombre. He cared that we would have everything ahead of time. Acuérdese, hermano, que el hombre fue creado en el sexto día. Remember that man was created on the 6th day, Todo lo demás ya estaba preparado para nosotros, and everything else was already prepared for us, para que no nos hiciera falta nada. so that we may lack nothing. Y como digo, hermano, Dios no está en contra de las riquezas. And I'm not saying God is not, he's not against us No está en having riches contra de la abundancia material. or us having abundance materially. Porque hay una porción en la palabra de Dios, Because there's a portion in the word, en el libro de Lucas capítulo 18, in the book of Luke chapter 18, cuando usted sabe que Pedro era un pescador de profesión. you know that Peter was a fisherman. Era su profesión, era su trabajo. That was his profession, his job. Era con lo que él ganaba el sustento para su familia. That was what he would be able to use to pay for his family. Sin embargo, hubo un día o una noche que usualmente los pescadores van de noche a pescar, But yet the fishermen would go at night to fish cuando las aguas están tranquilas, when the waters were calm. cuando los pescaditos andan allí distraídos y caen en la When the trampa. fish are distracted, and it happens. Pero ese día, dice la palabra de Dios, que no habían pescado ni un solo pescado. But that day, the word says that they hadn't gotten anything from fishing. Y Dios hace un milagro grande ahí. And God performs a miracle there. Lucas 18:24. Luke 18:24. Creo que no, estoy mal acá, déjeme ver. Lo escribí mal, pero eso es, hermano, lo que quería resaltar. ¿Alguien sabe la cita bíblica de esto que estoy hablando? 18, me parece que es en el... Déjeme ver. Entonces ya le expliqué, hermano, el milagro que Dios hace allí. And so the miracle that God performs here, Dice que ellos ya estaban lavando las it redes, says that they were washing their nets, limpiándolas como tristes porque no habían pescado nada. cleaning them, and they were sad because they hadn't caught anything. Y el Señor le dice, ve otra vez y tira la red a la derecha. And so the Lord says, go and throw your net to the right side. Y Pedro le dice, ya las tiramos por todos lados y no hemos agarrado nada. And Peter said, we've already thrown them and we've Pero not en caught tu anything. nombre la vamos a tirar. But in your name we will throw them Y again. dice la palabra de Dios que cuando ellos la tiran ya los pescados no cabían en la red o en la atarraya. Así And lo decimos nosotros. the word says that when they threw the net, the fish, it was way too Ya no much. cabían. They didn't fit. Estaban pesadísimas las atarrayas. The nets were so heavy. Dios, hermano, no está en contra de la abundancia. So God is not against us having an Él abundance. sabía que ellos necesitaban para el sustento de sus casas. Because he knew that they needed for the sustain of their families. En Primera de Reyes, capítulo 17, In First of Kings 17, dice la palabra de Dios the word says que hubo un tiempo de sequía porque Elías that there was a time of drought because Elijah declaró que no iba a haber lluvia en esa área o en ese
territorio. He declared that there would be no water for some days in that Cuando no territory. hay lluvia, no hay cosechas, When there's no water, there's no hay harvest. escasez. There's emptiness. Y el Señor, hermanos, respalda la palabra de Elías. Vamos a ir a Primera de Reyes, We will go to 1 of Kings, capítulo 17. verse 17. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y la pastora decía: estamos en la presencia siempre de Dios. En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. O sea, vete de aquí porque aquí va a haber escasez. Diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Él iba a tener todo ahí. Iba a estar cómodo, iba a tener todo lo que él necesitaba. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ya el Señor le había dado orden a los cuervos para que alimentaran a Elías. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Tenía su horario, mire. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí, o vive por un tiempo allí, y he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, ya había un plan para que Elías no pasara escasez o hambre. So there was already a plan that God had established for Elijah so that he wouldn't be hungry or thirsty. Entonces cuando él se levantó, dice el verso 10, Verse 10. y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua, en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, únicamente 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Se da cuenta, hermano? So you realize ¿Cómo es Dios? how God is. Ya le había hablado a los cuervos, ya le había dado orden a la viuda, porque la viuda ya también ya sabía. He had already called the ravens and also spoken to the widow Porque obedientemente hace lo que Elías le dice. because she obediently did what Elijah told her. Pero dice que por hacer esto, But it says that because they did this, la harina y el aceite nunca faltaron en su the casa. flour and the oil, they never lacked in her home. Entonces Dios no está en contra de la abundancia, So God is not against de las having cosas materiales. us having an abundance or material Pero things. hermanos, la palabra de Dios hoy nos quiere a nosotros hablar acerca But the word wants to speak to us de que Dios tiene todo el control. that God has all control. Que no nos preocupemos, que no nos preocupemos de más. That we shouldn't worry more than what we need to. ¿Por qué no vivimos, hermanos, en abundancia? And why don't we live in abundance? Si Dios es el Dios de la abundancia, dice la palabra de Dios que Él es el dueño de todo. If God is the God of abundance, He owns everything. De la plata, del oro, Silver, gold, del mundo, the world, de nosotros. and us as well.
Entonces, hermanos, tenemos un Dios que es el Dios de la abundancia. So we have a God of abundance. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros nos proponemos, ¿cómo le dijera? Trabajar por la abundancia espiritual, When we propose to work for our spiritual abundance, las demás cosas materiales van a venir. the material things will be added on. They will Pero come. depende, todo va a depender, hermanos, But it will all depend de la riqueza espiritual que nosotros tengamos, on the true wealth that we have, de la búsqueda que nosotros tengamos con Dios. of the search that De we ahí have van for a God. comenzar todas las bendiciones materiales. And that is where all the material blessings will be added on. Entonces, hermanos, no tenemos abundancia material So we don't have abundance Muchas materially many times porque también no sabemos administrar lo que Dios nos da. because we also don't know how to administer what God gives No to sabemos us. administrar nuestras finanzas. We don't know how to administer our finances. Por eso pasamos muchas veces momentos de prueba. And that is why we go through times of aflicción. trial, of affliction. Y las pruebas, hermanos, lo único, muchas veces no va a ser porque nosotros no administramos bien, And this happens to us because we don't know how to sino que administer. también muchas veces van a ser pruebas. But sometimes it'll also Dios be quiere trials. probar el corazón de nosotros. God wants to try our heart. Entonces, hermanos, quiere ver qué tanto nosotros le creemos a Dios, He wants to see how much we trust qué in tanto Him nosotros obedecemos a su palabra, and how obedient we are to qué His word tanta fe nosotros tenemos, and how much faith we have qué in tan Him. sabiamente nosotros manejamos lo que Dios nos da. How wisely we manage the things that He gives to us. Porque mire, en la parábola del hijo pródigo, Because in the parable of the prodigal son, él estaba, hermanos, ¿cómo le dijera? Deseando tener esa riqueza antes del tiempo. the son was desiring to have that wealth before it was time. Como decía el proverbio, locamente, He was doing this hastily con insensatez. without being wise. Y dice la palabra de Dios que él le pide la herencia a su padre. And so he asked for the inheritance from his father. Y según él, le iba a durar mucho. And according to him, he thought it was going to last a Y long se time. va a otras tierras lejanas, a otro país. So he goes to another country. Y llega el hambre y la escasez a ese país. And so then there's hunger and there's lack of things in that territory, in that land. Y él se acaba el dinero en todos los deleites del mundo. And he uses up all that money in the delight of the world. Y se queda sin nada. And he ends up with nothing. Y cuando se queda sin nada, And when he ends up with se nothing, acuerda que su papá, aún hasta los trabajadores de su papá tenían algo bueno que comer. he remembers that even the servants of his father had something Y to él eat. allá en la escasez, And where he was en la lacking pobreza, things, in poverty, deseando comer lo que los cerdos comían. he was desiring to eat what the pigs would eat. Y hermanos, no actuó sabiamente. So he didn't act wisely. Eso lo encuentra en Lucas capítulo 15, You will see that in Luke chapter del 11 al 15, 32. from verse 11 to 32. La abundancia, hermanos, es igual o se puede comparar a una fuente que nunca se acaba. Abundance can be said as a spring that Hablando de never la ends. abundancia del Señor, Talking about the abundance from God, porque a Él nunca se le termina nada. because he has everything. A Dios nunca se le termina nada. He will never lack anything. No llega un día a estar en escasez. It never ends up being where he is in need of something. Entonces, si Él no llega a tener escasez, tampoco nosotros. So if he doesn't have a lack of things, then Porque we shouldn't somos sus either, hijos. because we're his children. La abundancia, dije, hermano, es como un manantial que nunca se seca. Abundance is like a spring that Siempre never está brotando dries up. agua. It always flows Es with como una water. luz que no se apaga. It's like a light that never turns off. Es algo que no disminuye, It's something that never diminishes. que siempre tiene. It always has. Así es el Dios al cual nosotros servimos, And that is the God that we serve. dueño y soberano de todo. He is good and he's sovereign upon all Gloria a things. Dios. Así como nos bendice, hermano, materialmente, And as he blesses us materially, Él quiere bendecirte espiritualmente. he wants to also bless you Ya nos spiritually. bendijo, hermanos,
otorgándonos el perdón de nuestros pecados, He has blessed us in the fact that He's forgiven us of our sins, dándonos, extendiendo su misericordia sobre nosotros, and He's extended His mercy upon us. extendiendo su gracia, He's extended His dándonos grace, salvación y vida eterna. and He's given us Esas son bendiciones salvation espirituales que vinieron a nosotros and eternal life. de parte de Dios Those are blessings that y have que come tenemos from que God, cuidarlas, hermanos. and that we need to La keep. salvación que Él nos ha dado tenemos que cuidarla. The salvation He's given to us, we need Hebreos to keep it. capítulo 2 dice Hebrews chapter 2 says, que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. how will we escape if we leave aside a great salvation? Hebreos capítulo 2. Hebrews chapter 2. Él es abundante, hermanos, en todas las cosas. So He is abundant in all Fue things. abundante en el perdón. He was abundant in forgiving us. Isaías capítulo 55, Isaiah chapter 55, verso 7. verse 7. Dice la palabra de Dios, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, abundante en perdonar. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Él es el único que puede perdonar pecados. So He's the only one that can forgive us of our sins. Él es el único, hermano, que ha perdonado nuestros pecados. He's the only one that's forgiven us of our sins. Por eso la palabra de Dios en Juan capítulo 1 verso 29 dice, That is why in the book of John, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del it mundo. says, "Here the Lamb of God who removes the sin from the world." Y lo presenta como un cordero. And He presents Him as a lamb. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Why? Because in the Old Testament, mataban un cordero perfecto. they would slaughter a perfect Sacrificaban lamb. un cordero perfecto. They would slaughter a perfect lamb. Y dice Hebreos que si la sangre de esos animales And the book of Hebrews says that if the blood of those animals podían cubrir los pecados del pueblo, could cover the sins of the people, cuánto más la sangre de Cristo how much more the blood of Christ puede perdonar pecados. can forgive us of our sins. Porque el Antiguo Testamento Because the Old es Testament la sombra de lo que iba a suceder en el futuro. is the shadow of what was going to happen in the future. Gloria al nombre del Glory to Señor. God. ¿Cuántas hermanos, aún estando hermanos en los caminos del Señor, Even being in the righteous path of the Lord, cuántas faltas no cometemos todos los días? how many faults do we not have? Unos más que otros. Some more than others. Nos enojamos, We get mad. nos enojamos con la esposa, nos enojamos con los hijos, We get mad en with la our familia, spouse, with our children, with our y, family. y tenemos malos pensamientos, And we have negative y thoughts. tenemos tantas faltas todos los días. And we have so many Pero, faults. pero todas las faltas, But all of these faults, las mismas faltas que cometemos, the same faults that we do, son las mismas faltas que Dios nos perdona todos los días. they are the same faults that God forgives us every single day. Todos los días tenemos faltas. Every single day we Todos have los these días le faults. fallamos a Dios. And we fail the Lord. Pero hermanos, no es de acostumbrarnos a fallarle a Dios. And it's not that we are just becoming accustomed to failing, Deberíamos de acostumbrarnos a fallar menos todos los but we días. should try not to fail every single day. ¿Por qué, hermanos? Porque no es un juego. Why? Because this isn't a El game. perdón de nuestros pecados no es un juego. The forgiveness of our sins, that God does this for us, it's not a Fallamos con game. nuestros malos pensamientos, We fail with our negative thoughts, con los malos deseos, with bad desires, con la situación de familiares. with situations that happen in our family. Pero para eso vino el Señor a morir por nuestros pecados. But this is what God came to do. He came to die on the cross for us. En la cruz del Calvario, Él mismo, On the Calvary, He Himself, cuando está, hermanos, en medio de los dos ladrones, when He is amongst the thieves, Él pide perdón para todos. He asks for forgiveness Y to le dice everyone. al Padre, And He tells the Father, Padre, Father, perdónalos porque no saben lo que hacen. forgive them because they do not know what they're doing. Uno de ellos se arrepiente And one of them repents. y le dice el Señor, hoy mismo estarás en el paraíso. And the Lord tells him, today you will be in paradise. Pero Él pide perdón por todos. But He asks Porque de the él Father se to forgive burlaron. everyone because they mocked Him.
blasfemaron contra él. They blasphemed Dice que en against ese him. momento que él estaba en la cruz, In the moment he was on the cross, los soldados estaban sorteando the soldiers, sus ropas. they were throwing lots for his garments. Y hermanos, sin embargo, él, su corazón, ¿cómo le dijera? Tan tierno, And even his heart, so kind, tan dulce, so tender, so sweet, tan amable, so humble, apasionado por perdonar a la humanidad. and passionate to still forgive humanity. Le pide al Padre que los perdone. He asked the Father to forgive us Que no les tome en cuenta lo que están diciendo. and to not account for the things that they were saying, Que no les tome en cuenta nada. to not take into account any of the things they were doing. Ora por misericordia y perdón. He prays for mercy and forgiveness. Y un ejemplo de perdón lo vamos a ver en Primera de Pedro, hermanos. An example of forgiveness we will see in 1 Peter, En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. 1 Peter chapter 2, verse 23, Verso 22, perdón. verse 22. Dice la palabra del Señor, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, hablando de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria al nombre del Señor. En la cruz del Calvario, hermanos, On the cross, on the Calvary, la gracia sobreabundó. the grace was abundant, more than abundant. Hay un salmo me parece que dice que la gracia y la misericordia se besaron. There's a psalm, I believe, that says that God's mercy. Allí, hermanos, se manifestó la gracia del ¿Su Señor. misericordia qué? La gracia His mercy and his grace kissed, or they joined. se manifestó en la cruz del It Calvario was manifested on the a cross favor de todo el mundo, in favor of the whole a world, favor de nosotros. in favor of us. Entonces, hermanos, en la cruz del Calvario sobreabundó esa gracia So on the cross, it was more than abundant a través de Cristo. through Jesus Christ. Cuando Él vino por primera vez a la tierra, When he first came on earth, se despojó de su gloria. he let go of his glory. Y al principio, hermanos, del servicio, And at the beginning of the service, se leyó la lectura en Filipenses capítulo 2, we read the scripture in Philippians que chapter dice 2, que no escatimó el ser igual a Dios, where it says that he did not care to let sino que go se despojó to be like God, de su gloria but he let go of that glory. y fue a la muerte And he went to his death, y muerte de cruz. and it was a death on the cross. Obedientemente se entregó Obediently, he gave himself para morir por los pecados de nosotros. to die for our sins. Deberíamos de ser bastante agradecidos con Dios, So we should be very thankful towards God que nos limpió, that he has cleaned que us somos nuevas criaturas, and that we are now new creation, a que new hay creation, promesa para nosotros, that there is a promise for us, que no vamos a morir, that we will not die, sino que vamos a vivir con Él. but we will live with Que hay him, una esperanza, hermanos, that there is a hope, que si nosotros le somos that fieles, if we are faithful, igual que los que han muerto, like those that have already died, creyéndole al Señor, and we die believing in him, también un día los vamos a ver. then one day we will see Esa es them. la promesa que Dios nos ha dado. That is the promise that God has Que given donde to us, Él está, también nosotros vamos a estar. that where he is, we will Que Él fue a also dwell, prepararnos un lugar. that he has gone to prepare a place, Que Él tuvo que irse that he had to leave para ir a prepararnos un lugar mejor. to go and prepare a better place Porque for Él us. preparó al principio, hermanos, de la creación, preparó todo para que nosotros viviéramos bien. Because at the beginning of creation, he prepared everything so that Pero we la may live well. desobediencia y el pecado But the disobedience and sin, hizo que nosotros estuviéramos en esta condición. it made us be in the condition that we're in now. Entonces Él se tuvo que ir So he had to leave a preparar otro lugar. and prepare a new place for us. Hermanos, y a mí me da mucho gozo saber And it brings a lot of joy que voy a conocer al Señor. to know that I will get Que to meet voy the a Lord. conocer a los patriarcas, a los hombres de Dios. I will meet the patriarchs, Que voy a ver a mi familia that I will see my family que le sirvieron fieles al who Señor. served faithfully.
Es promesa de Dios. because it's a promise from Entonces God. Él se despojó de su gloria, So he let go of all of his se glory. vistió de humanidad, He was dressed in humanity, prácticamente se vistió de pobreza, practically dressed himself in poverty, porque se hizo hombre, se hizo como nosotros, because he made himself man sin like us, perder su divinidad, sin perder lo divino, without losing his divinity sin perder, hermanos, la santidad, and without losing his holiness, porque Él es Dios. because he's God. Entonces se despojó de todo eso, So he let go of all of these de las things, riquezas de su gloria, of the riches of his glory, y se vistió de pobreza, and he was dressed in para poverty enriquecernos a nosotros to espiritualmente, make us wealthy spiritually, para enriquecer nuestra vida mortal to enrich our mortal life, y dándonos acceso a la vida eterna. and give us access to eternity. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, The word says in 2 of Corinthians, capítulo 2, verso, 2 de Corintios 8, chapter 8, verso 9. 8 verse 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Se da cuenta? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. Y no es, hermano, porque nació en un pesebre, And it's not because he was born in porque a la stable, gente lo mira así, because people see it that way, sino que, hermano, porque Él tenía todas las riquezas de la gloria. but because he had all the riches of his glory. Y venir a ser como uno de nosotros And to come and be one of us, era despojarse de todo, it meant that he was letting go of everything hacerse pobre como uno de nosotros. and to become poor like one of us. Eso éramos nosotros, pobres That's espiritualmente. what we were, poor spiritually. La pobreza más peligrosa The most dangerous poverty es la pobreza espiritual. is having spiritual poverty. Tu mayor necesidad no debería ser el dinero. Your greatest need shouldn't be money. Tu mayor necesidad debería de ser Dios en tu vida. Your greatest need should be God and having him in your life. Gloria al nombre del Señor. Porque sabemos que si tenemos a Dios, Because we know that if we have God, lo tenemos todo. then we have it all. Con Dios lo tenemos todo. With hermano. God, we have it all. Por eso dice la palabra que separados de Él, That is why the word says that separate nada from him, somos, nada podemos hacer. we are nothing and we can't do anything. Deberíamos de pedirle a Dios con We sabiduría should ask God with wisdom que nos dé abundancia, hermanos, con medida. that he may give us in abundance, but in a measure. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Why? con medida? Why with a measure? Porque muchas veces la abundancia desmedida nos hace separarnos de Dios. Because many times when we have an abundance and it's unmeasured, it makes us separate Si no ve a la ourselves from gente God. que tiene, que amasa cantidades de dinero, Or you should see people that have great amounts of money. según ellos no necesitan a Dios. According to them, they don't need God Lo tienen todo materialmente. because they have everything materially. Entonces, fuera mejor que el Señor nos diera en abundancia, So it would be better for God to give to us in abundance, pero con medida. but in a measure. Y abundancia, ¿sabe lo que es And you know realmente? what abundance truly is? Abundancia es tener lo necesario It means to have what is necessary y un poco más para ayudar a otros. and a bit more so we may help others. Y nosotros, hermanos, como somos así, And because we are like this, cuando tenemos mucho, when we have a lot, nos creemos mucho. we believe that we are a Nos lot. volvemos orgullosos, We become proud. altivos, We think highly. menospreciamos al que no tiene. And we despise those that don't have anything. Pero Dios no es así. But God's not like that. Y si nosotros tenemos el carácter de Dios, And if we have God's character, si nos parecemos a Dios, and if we look like God, tenemos que hacer lo que Dios hace. then we need to do the things that God does. Debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría We need to ask God to give us wisdom para recibir la abundancia con medida. so that we may receive his abundance, but with a measure. Y como dije, hermanos, para bendecir, para tener lo necesario So in order for us to have what is necessary y bendecir a otros que están en necesidad. and be able to still help those that are in need. Vamos a ir a Proverbios, ya vamos a terminar. We'll go to Proverbs. We're going to end soon. Capítulo 30, verso 7. Chapter 30, verse 7. Este proverbio no fue escrito por Salomón, fue escrito por un hombre de Dios llamado Agur. This proverb wasn't written by Solomon. Y este hombre, hermanos, con sabiduría de Dios,
sabiduría del cielo, escribe estas palabras. 2 cosas te he demandado o te he pedido. No me las niegues antes que muera, le dice. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. No sea que te maldiga y lleves el castigo. 2 things I request of you. Deprive me not before I die. Remove falsehood and lies from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food allotted to me, lest I be full and deny you and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Que teniendo lo necesario, miren, nosotros somos bendecidos porque tenemos lo necesario. We are blessed because we have what is necessary. Hay gente que no tiene lo But necesario. there are people that don't even have what is Hay gente que necessary. está en necesidad. There are people that have needs. Nosotros somos bendecidos, So we're blessed. pero muchas veces estamos inconformes. But sometimes we are Queremos más we want more. y trabajamos de más. And we work even harder. Nos esforzamos de más. We put more effort. Y el trabajo nunca se va a acabar. And the work, it'll never end. Nosotros nos vamos a enfermar, nos vamos a desgastar, nos vamos a morir We'll y get- otro va a hacer el trabajo. We'll get sick, we'll waste away, we will die, and then someone else will do the work. Otro va a seguir trabajando. Someone else will continue to work. Hermano, es un consejo del Señor. But this is just an advice from God. A que no nos afanemos de más. Let us not get too busy or burdened by other things. Porque el afán Because being busy or worried, nos va a llevar a la ansiedad. it'll take us to have anxiety. Y la ansiedad nos va a llevar And anxiety will a take us dudar de lo que Dios puede hacer. to doubt in what God can do. Gloria al nombre del Señor. Este hombre le dice al Señor, So this man tells the Lord, dice que le demanda, it says that he demands, le pide he asks que le dé lo necesario, that he will give him what que is no le dé necessary. demasiadas riquezas, To not give him too pero many que riches, tampoco le dé pobreza. nor neither poverty. Porque no sea que yo teniendo, dice, blasfeme de ti o diga, ¿quién es Dios? May I not lie or blaspheme and say, who is God? Y la palabra de Dios es bien sabia. And the word of God is wise. Dice que su corazón estaría contento con la porción que Dios le proveyera. It says that his heart would be gladdened with the portion that God would give to him. Y añade él y dice, pues si me hago rico podría llegar a negarte He says, if I were to become rich, then I may deny you y a decir quién es Dios. and say, who is God? Y si soy demasiado And pobre, if I'm too poor, podría practicar la corrupción, llegar a robar, I may be poor, steal, and profane, a ser deshonesto and be dishonest, y así ofender tu santo nombre. and offend your holy name. Que el Señor nos ayude, hermanos, a pedirle sabiamente al Señor. But may God help us that we may ask him wisely. Que tengamos paz en el corazón. May we have peace in our heart. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, When Jesus teaches his disciples to pray, Él les dice, confórmense con tener el pan de cada día. he says, let it be enough for you to have daily bread. Cada día va a traer su afán. Every day will bring its own burden. El Señor les dice, los discípulos le preguntan al Señor, enséñanos a orar. The disciples say, teach us how to pray. Y el Señor en el Padre Nuestro les dice, And the Lord tells them, el pan nuestro de cada día, our daily bread, dánoslo hoy. give it to us today. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, necesitaba comida, And the people of Israel, when they needed food, el Señor les manda el maná del the cielo Lord sends them the manna, y lo tenían que recoger todos los días. and they had to pick it up every single Ese era day. el pan. That was the bread. Lo mismo que dice el Padre Nuestro, el pan de cada The día. same prayer. No that los dejaba that Jesus recoger did.
el pan para el siguiente He día. didn't let them pick up the bread for the next day, Solo lo que se iban a comer durante ese día. only what they would eat that day. Pero nosotros ya estamos Mire, hermano, a veces acabamos de almorzar Sometimes we are done ¿verdad, hermano having Franklin? our lunch, y ya estamos pensando, ¿y qué vas a hacer de cena? And ¿Qué, we're already asking, qué what are vamos we a gonna comer have para for la dinner? cena? Ya estamos bien preocupados, we're already worried. ¿verdad? Y el Señor nos dice, no se But the preocupe. Lord tells us, do not worry. Nos preocupamos por vestir algo diferente. We worry about changing the clothes that we Tenemos wear. suficiente ropa, We have enough pero clothing, queremos tener más. but we want more. Ya no nos cabe en el ropero, en el closet, ya no nos cabe la It ropa. doesn't fit in our closet. Y siempre lo he dicho, hermano. And I've always said it. Y resultamos usando siempre la misma ropa que nos gusta. We have so much and we end up wearing the same clothing all the time, the one Porque that me we gusta like. el color, Because we like the me color, gusta cómo me queda we like how it fits, y se va acumulando la ropa ahí. and so the clothing, it just accumulates. Dice el Señor en Mateo capítulo 6, The Lord says in the book of Matthew chapter 6, no se preocupen por lo que van a comer, lo que van a vestir. do not worry about what you're going to eat or what you will receive. Se preocupan de más ustedes. You worry more than what you're supposed Si yo to. les doy de comer a las aves, If I feed the si the yo fowls of visto a the las air, flores del campo, and I take care of the flowers that are in the de field, colores bien hermosos, those flowers that have beautiful ni colors. Salomón se vistió con esa hermosura, dice. Not even Solomon was El dressed rey in all that Salomón, beauty. King que Solomon, tenía toda la riqueza, who had all of the riches, ni wealth, siquiera él se pudo vestir naturalmente como Dios viste a las flores. not even he was able to dress the way that Él God podía dresses the ponerse flowers. sus vestiduras de rey, He could put on the vestures of a con king oro, with gold, con plata, with silver, lujosas, and look luxurious, carísimas, and were very expensive. pero nunca, hermano, se iba a vestir naturalmente como las flores. But he would never be able to dress naturally Como the way Dios that God viste las dresses flores. the flowers. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, hoy en día nos está afectando mucho la comodidad. So nowadays, we're being affected by how comfortable we Se ha are. vuelto tendencia. It's become a tendency. Fácilmente nos olvidamos de Dios. Very easily do we forget about God. Fácilmente nos olvidamos de sus favores. Very easily do we forget about his favors. Y siempre somos bendecidos en abundancia. And yet we're always blessed in abundance. La riqueza lo único que representan Wealth, the only thing that it represents es exaltación, is exaltation, orgullo, proudness, independencia. independence. No todos, hermano. Not everyone, Pero la mayoría de los ricos se dejan seducir por el orgullo, but the majority of those that are rich are seduced by this, por la by pride, altivez, by being haughty, y no pueden ver la necesidad de Dios en sus vidas, and they cannot see the need that they have for God in their porque lo lives tienen todo. because they have it all. Y el Señor exhorta, hermanos, al pueblo de Israel en Deuteronomio. And the Lord exalts the people of Israel in the book of Deuteronomy. Les dice, vamos a ver Deuteronomio 8, We will see this in Deuteronomy chapter 8, verso 11 al 14. verse 11 through 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que nos cuidemos de no olvidarnos de Él. It says, let us be careful not to forget about him. Que estemos prácticamente, hermanos, contentos con Dios, agradecidos con Dios May we be content and rejoiced, happy with God, por lo que Él nos da, with what he gives to us, por lo que tenemos. for what we Y que have, dejemos toda avaricia. and to leave all lust. Como dije, hermano, esto no quiere decir que no trabajemos, que no nos And esforcemos, it doesn't mean that we won't work or won't put in effort, pero que no tengamos avaricia, no tengamos, como le dijera, o desear algo que no podemos tener. but let us not desire something that we can't have. Porque esto, hermanos,
lo único que hace Because the only thing that this does es arruinar nuestra salud. is it ruins our health. Es que nos llegamos a enfermar. We become sick. Nuestro cuerpo se desgasta. Our body gets wasted. Vamos a llegar, hermanos, a una edad We'll get to an age donde ya el cuerpo ya no va a aguantar, where the body will not tolerate anymore porque le echamos demasiado trabajo. because we place so much work upon us. El cuerpo se va a desgastar. It will waste away. Nos vamos a llegar a enfermar. Y como dije, hermanos, el trabajo nunca se va a acabar. And as I said, the work, it'll always continue. Llegamos, always be there. hermanos, a tal punto que queremos acabar con el trabajo. We get to such a point where we just want to finish all of the work, Nos vamos a morir y otro va a seguir trabajando. but we're going to end up dying and someone else will continue to work. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, The word says in the book of Hebrews chapter 13, verso 5, verse 5, que estemos contentos con lo que Dios nos da. says that we should be grateful with what God gives to us. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, el Señor ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Contentos con lo que tengamos. We will be content with what we have. Que nuestras costumbres sean sin avaricia. Gloria al nombre del Señor. Primera de Timoteo 6:10. First of Timothy chapter 10. 6, 10. No. O 6, sí. 6. Primera de Timoteo 6. First of Timothy chapter 6, Y ya, hermanos, vamos a verse 6. 6:6 dice la palabra del Señor. Pero qué gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar o podremos llevarnos. Así que teniendo sustento, hermano, y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, que lo tengamos no tiene nada de malo. El problema es que le tengamos tanto amor al dinero más que a Dios. El cual, dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno fuera, hermanos, que así como nos preocupamos, It would be good that as much as we worry nos desesperamos por las riquezas materiales, and we get desperate to have wealth, nos preocupáramos por llenarnos de Dios, we would also be concerned to be filled with more of God's por presence conocerlo más a Él, and to know Him more, por amarlo más, to love Him more, por servirlo más, to serve Him more, por hacer más para Él. and to do more for Him. Y el problema es que ¿sabe por qué no lo hacemos? The problem is why we don't do this. Porque nosotros queremos ver un cheque en nuestra mano. Because we want to see a check in our hands. Queremos ver un pago. We want to see someone pay us. Y este pago no lo vamos a ver And this payment, we will not see it hasta que no lleguemos a la presencia de Dios. until we get to God's presence. Dice la palabra de Dios que Él abrirá los tesoros de los The cielos. word says that He will open the treasures of the heavens, Y de que va a abrir los tesoros del cielo, and this, that He will open the treasures of se the heavens. refiere a las recompensas espirituales y eternas He's talking about the recompense that we get spiritually, que Dios ofrece a aquellos que le sirven y le siguen, that God offers to all those that follow Him and que serve guardan Him, sus mandamientos, all those that keep His commandments, en contraste a las riquezas materiales que son pasajeras, in contrast to those material riches or wealth that we receive, which are just que no durarán para siempre, that are just passing by and que will se nos not van a last, acabar un día. that they will end one day. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. But may God help us. Hay muchas palabras donde también el apóstol Pablo dice There's a lot of word where the Apostle Paul also says que él estaba contento that he was content con que Dios le diera lo necesario. with God giving him what was necessary. Mateo capítulo 6, verso 19 dice, Matthew 6:19 says,
Ya con esto, hermanos, terminamos. 6:19. Matthew 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín, corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no te lo pueden robar, no hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ese es el consejo del Señor en esta mañana. This was God's advice for us this morning. Que no, hermanos, hagamos la que el rico insensato hizo. Let us not do what the rich man did, the Que unwise cuando rich man. tenía demasiado, That when he had too much, nunca pensó en el pobre. he never thought about Nunca the poor. pensó en el necesitado. He never thought about those that Él were in dijo, ¿qué need. voy a hacer con toda esta riqueza? He said, what will I do with all of these riches? Y se le viene a la mente y dice, voy a derribar todos los graneros And he said, I'm going to bring down all of the bins, o los lugares donde él guardaba todo el fruto, lo que él tenía. all of the bins or the areas where they would keep all of their fruits. Lo voy a their derribar y harvest. voy a hacer otros más grandes para que quepa más. He said, I'm going to make something bigger so that more fits. Pero el Señor le dice, necio, But the Lord says, you unwise man. esta noche vienen a pedir tu alma. Tonight they are coming to ask for your life. Y lo que has atesorado, ¿de quién será? Le dice. And what you have stored or what you have treasured, whose will it be? Porque él pensó en las riquezas materiales Because he was thinking about material riches y no ser rico en Dios. and not being rich in God, No ser rico en riquezas espirituales. not being rich spiritually. Hermanos, es tiempo de adoptar una mentalidad de hijos de Dios. So it's time for us to adopt the mentality of a child of God. Esto significa que ahora debemos de vivir en abundancia espiritual And this means that we need to live in abundance spiritually y no tener una escasez espiritual en nosotros, and not have a lack of things spiritually, sino, hermanos, pensar espiritualmente, but think spiritually porque somos herederos de Dios. because we are heirs Dios of tiene God, promesas para and nosotros. God has promises for us. Los que tienen abundancia espiritual Those that have spiritual abundance tienen abundancia de amor, they have abundance of love comunión con Dios, and communion with God. tienen perdón, They have forgiveness, salvación, salvation. abundan en servicio They are abundant in providing service, y abundan en adoración al Señor. and they are abundant in giving praise to God. No limitan su tiempo They don't limit their time ni sus recursos para Dios. nor their resources for God. ¿Cómo, hermanos, y ya con esto termino, si pueden llamar a Evelyn? ¿Cómo está tu depósito So, what does your deposit look like en la cuenta espiritual de nosotros? in our spiritual account with God? ¿Cómo está nuestro depósito How does our deposit look like espiritual? spiritually? ¿Estamos ahorrando, hermanos, para la vida eterna, para la verdadera vida? Are we saving for eternity or true life? ¿O solo nos estamos preocupando por ahorrar porque la cuenta del banco esté bien alta? Or are we only saving so that our bank accounts continue to look high with high numbers? La vida es corta, hermano. Our life is short. La vida, el día de nosotros, el día de mañana no nos pertenece a And nosotros. tomorrow is not promised. Hoy yo estoy aquí, hermanos, Today- predicando la palabra de Dios. Today I'm here preaching the word, Mañana yo no puedo estar. and tomorrow I may not be here. Hoy en la noche no puedo estar. Tonight I may not be here. No lo sé. I don't know. Así, hermanos, es la venida del Señor. And that is how the coming of the Lord No is. sabemos tampoco cuándo Él va a venir, We don't know when he's coming, como tampoco sabemos cuándo nos vamos a morir. like we don't know when we're going to die. Por eso debemos de estar preparados, And that is why we need to be prepared hacer tesoros and make treasures en el cielo. in the heavens. Póngase de pie en el nombre del Señor. If you will stand, ¿Quiere darle un aplauso al Señor esta how mañana? many can give a hand praise to the Lord? Todavía tiene fuerzas para darle un aplauso al Señor. Do you still have the strength to give a hand praise to the Lord? Vamos a cantar el mismo canto de adoración que cantamos anteriormente para hacerle más fácil a Evelyn.